Buenos días. Cuarto domingo de Adviento y leemos el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Decidió repudiarla en secreto. Seguramente este es uno de los versículos del Nuevo Testamento que más cuesta entender. Un pasaje que ha sido sometido a varias interpretaciones. Una primera es que José se encontró con la sorpresa de un embarazo en el que él no había intervenido, y ante la plausible traición de su mujer, duda de la virtud de María y decide divorciarse en secreto. Una segunda teoría afirma que José ya conocía todo desde el inicio, que el embarazo no fue una sorpresa y que él ya sabía el origen divino de dicho embarazo y que simplemente habría decidido darle el repudio a María para tomar él distancia porque se sentía indigno de estar al lado de una mujer tan pura y tan excelsa como María. Según esta teoría, José nunca habría sospechado de María y supo desde el inicio que el hijo venía del Espíritu Santo. Su única duda era si Dios lo quería o no a él al lado de su mujer. Y una tercera teoría defiende que José se encuentra ante un misterio que lo desborda completamente y decide darse un tiempo para que Dios le hable y le ayude a decidir. Hay opiniones para todos los gustos y creo que por los datos que nos da el Evangelio es muy difícil decantarse por una de esas teorías. Pensemos en la primera opción. José se encuentra con el sorpresón del embarazo inesperado. Hay un principio filosófico latino que dice así: contra facta non sunt argumenta, que quiere decir contra los hechos, contra lo evidente, no hay argumentos que valgan. José se encuentra con una situación así. María, ya comprometida con él, había ido a Judea durante 3 meses para ayudar a su prima Isabel, que estaba embarazada, para ayudarla en las labores de parto. Y cuando regresa a Nazaret, resulta que María vuelve embarazada. Hay un hecho evidente para José y es que él no tuvo nada que ver con el embarazo de María, por lo que la única opción humanamente racional sería pensar que María lo había traicionado, aunque esto chocaría frontalmente con la percepción que José tenía de María, una mujer totalmente virtuosa. Ante esto se le abrían varios escenarios posibles a José: repudiar, o sea, rechazar a su esposa para romper el vínculo matrimonial. Este repudio normalmente solía ser público y notorio y tenía consecuencias graves, a saber, apedrear a la joven hasta la muerte, tal y como dice claramente el libro del Deuteronomio. Es posible que la praxis judía en aquel momento, en la época de Jesús, fuera algo más moderada y que no se realizara el apedreamiento físico, pero sí el moral. Repudiar públicamente a María la pondría en el punto de mira de todos. Sería objeto de desprecio por parte de todo el pueblo. Al repudiar en secreto, José, aun no teniendo toda la información, se decanta por la fama, por la dignidad pública y por la vida pura de María. Al hacer esto,
José asume un riesgo personal. Que el prometido rompiera la alianza en secreto se podría interpretar como un reconocimiento de que había sido él quien había dejado embarazada a la novia, antes de haberse ido a vivir juntos. El hecho de que José no denuncie a María conduce a la conclusión de que el padre es él y que sería un irresponsable. José entonces arriesga su propia buena fama para defender la fama de María. Y ahí se demuestra la bondad de este hombre. José es una persona que vive anticipadamente las enseñanzas de su hijo Jesús: devolver bien por mal, perdonar, vivir el amor que todo lo excusa y todo lo soporta. El amor que adopta actitudes positivas frente a la debilidad del prójimo, que no la pida, sino que protege. Esta reacción nos muestra su vida espiritual. Una persona que no trata de buscar explicaciones, sino de acoger. José, ante la falta de explicación, ante la debilidad humana que él veía a su alrededor, en lugar de rebelarse ante el mal, deja de lado su posible ira y opta por la acogida, por acoger a María. Acoger más que comprender. Una actitud sin duda muy acorde con los días navideños que nos esperan. Acoger al prójimo más que exigirle explicaciones o tratar infructuosamente de entenderlo o de cambiarlo. En la segunda teoría, o en la segunda opción, José, que ya sabría desde un inicio que María iba a quedarse embarazada de forma milagrosa, decide repudiarla en secreto para él desaparecer de la ecuación al sentirse él personalmente indigno, como si su papel ya hubiese finalizado. Y en la tercera opción, José desconoce el origen divino del embarazo, pero al mismo tiempo es absolutamente incapaz de pensar mal de su esposa. Ni se le pasa por la cabeza una eventual traición. Y se ve ante una realidad y una situación que le superan por completo y de la que no entiende nada de nada. Sea cual sea la interpretación que elegimos, un ángel en sueños le hace ver que su misión no terminaba ahí, en perdonar a María, en repudiarla en secreto o en apartarse él de una persona tan excelsa como la Virgen María. El ángel le pide que se quede con ella, es decir, que celebre la segunda parte del matrimonio judío, porque si bien el hijo que ella espera es de Dios, será José quien le pondrá el nombre de Jesús. Es decir, José se hará cargo de Jesús. En otras palabras, Dios le pide a José que se quede junto a María porque no solo ella ha sido elegida, sino también él, José, tiene una misión. Al ser de la familia de David, adoptándolo como hijo, lo transformará en descendiente del famoso rey. Y así podrá cumplirse la profecía de que Jesús sería hijo de David. José tiene que recibir a María en su casa porque sólo así Jesús podrá ser jurídicamente hijo de David. José era el eslabón a través del cual Jesús sería jurídicamente hablando hijo de David, en quien puede cumplirse así la profecía del profeta Natán sobre el Emmanuel. El ángel en los sueños le estaba diciendo a José: José, el niño que hay en María es de Dios y además Dios quiere que tú seas el padre legal y que tú te hagas cargo de él. La segunda y la tercera opción de interpretación de este pasaje nos muestran a un José que no se fía de su propio criterio, ni juzga por apariencias, ni siquiera por evidencias. José decide fiarse solamente de Dios, suspende su juicio personal, algo para lo que ciertamente hay que ser muy santo, muy justo. ¿Por qué? Porque somos muy dados a andar opinando de todo y de todos, a enjuiciar a todos los que nos rodean. Darse tiempo para rumiar las cosas desde Dios, dando espacio a Dios en el propio corazón para arrojar luz a las situaciones de la vida,
y acoger más que comprender. Estas son las lecciones que nos da San José en este Adviento. Que Dios te bendiga.